Listo, bueno, muy buenos días, muy feliz sábado. Estamos muy contentos desde Niken de darte la bienvenida hoy a este Zoom, a este YouTube Live, donde nuestra intención cada sábado con nuestros expertos es brindarte información de interés sobre la situación, sobre el momento que estamos viviendo y pues obviamente nutrir y aportar a tus decisiones en el día a día. Mi nombre es Adriana Costa, pertenezco a la comunidad Niken desde hace un poco más de 17 años y hoy vengo a presentarte a nuestro invitado especial. Él es Andrés Fonseca. Él es ingeniero industrial, contador público, especialista en finanzas con máster en Business Administration, con 10 años de experiencia en el sector financiero y bursátil. Es docente de especialización y maestría en áreas de banca de inversión y estrategias financieras de las mejores universidades de Colombia y es socio fundador de www.tuempresa.com y fundador de Credit Capital Banca de Inversión. Ha participado en diferentes transacciones importantes de empresas y asesora a diferentes entidades en Colombia. Y hoy nos va a hablar de un tema bien interesante que es cómo se ve la proyección económica a nivel mundial. Yo creo que eso es algo que, independiente del sector donde estés, nos interesa saber cómo se está moviendo frente a esta situación, qué acciones positivas podemos tomar. Entonces, pues hay que estar súper atentos y pues ya solo me resta dar la bienvenida. La mecánica de la presentación va a ser, Andrés va a hacer toda su presentación y al final, si te surge alguna duda, te sugiero que la anotes en tu celular, nos la escribas por el chat, algún comentario y al final los estaremos compartiendo. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, pues ya el micrófono, la cámara y toda nuestra audiencia es toda tuya. Pues muchas gracias, muchas gracias. Voy a permitirme hacer compartir presentación de lo que estamos en este momento viendo. Este es un momento pues muy importante para el mundo, quizás para Latinoamérica en especial, porque todos los días salen noticias nuevas, todos los días se encuentran situaciones nuevas pues para Latinoamérica, para el mundo, Centroamérica, Norteamérica, porque es donde tenemos quizás el mayor impacto en estos temas de coronavirus y del COVID. Hoy quisiera conversar con ustedes sobre el tema de proyección del sistema económico. Mucho se ha hablado a respecto de para dónde va la economía, de qué es lo que se está haciendo, cómo vamos a salir del proceso, pero realmente no sabemos para dónde vaya a coger el mercado, qué es lo que está esperando, y eso genera gran incertidumbre. Con lo cual, pues lo que vamos a hacer hoy es justamente conversar de cómo vemos el mercado en este proceso. Lo primero que les traigo es la frase de Albert Einstein. Dice, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y yo creo que es el momento de las grandes mentes. Digamos que en este momento de crisis, quizás de muchas veces desespero porque se encuentra uno en la casa, pues se encuentra que aquí es donde realmente se evidencia que salen las grandes y las mentes más brillantes y las grandes ideas. Cito, por ejemplo, a Microsoft, cuando dentro de todos los procesos que se estaban haciendo, se estaba hablando en su fundación únicamente de hardware. Y ellos deciden revolucionar el mercado, ser innovadores y empezar a trabajar con un tema de software. Esto mejora y revoluciona completamente al mundo. Pero yo creo que lo que realmente cambia el mundo en términos de tecnología y en términos de lo que está pasando, que quizás se asemeja a la situación que estamos viviendo nosotros en este instante, es este ejemplo que les traigo. Este ejemplo yo creo que es uno de los más importantes, conocidos por todo el mundo, y es el tema de Blockbuster. Yo creo que conocimos este tipo de tiendas, conocimos cómo funcionaba Blockbuster, revisamos, quizás alquilamos. Entonces hablábamos que alquilar una película en su momento costaba alrededor de $3, dependiendo del país, entre 2, 3, $4. Pero realmente el crecimiento de este era bastante difícil porque dependía de la zona de influencia. Con lo que voy es, si queríamos tener más Blockbuster, el fundador,
pues la única manera era que tuviera su zona de influencia mucho más grande. Entonces, si quería crecer en México, tenía que abrir muchas tiendas en México y dependiendo de las ciudades, lo mismo para Colombia, lo mismo para Costa Rica, para Perú, para Ecuador, era la única manera de crecer, tener muchas tiendas. Y al abrir muchas tiendas necesitas muchos empleados, necesitas mucha gente atendiendo. Tanto así que el negocio crece tanto que está en muchos países, llega a tener 980.000 empleados, con un crecimiento limitado. Y llega a tener más o menos 25 millones de usuarios o 25 millones de clientes alquilando películas. Empiezan a ver que el mercado cambia, empiezan a ver que hay una crisis que la gente como que no está alquilando películas y llega un momento coyuntural en el proceso del cine. Y llega Netflix y dice, oiga, espere un momento, vamos a revisar realmente cómo es que está funcionando el mercado, porque es que el consumidor no está acostumbrado a ir a alquilar una película y tenerla que devolver a los 3 días, porque realmente el ingreso importante de Blockbuster se generaba con las multas, porque tú no entregabas la película al tercer día, esperabas a verla en el cuarto día y pagabas un día de multa. Caso cuando tú llegabas y alquilabas 3 películas, no las alcanzabas a ver y decías, me quedo una semana con la película y voy más bien a pagar esa multa y ese era un ingreso muy importante para Blockbuster. Netflix dice, cambiemos el paradigma del alquiler y del consumo como lo tiene en este momento el cliente, el consumidor de videocintas y lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo el contenido disponible en términos de películas, en términos de contenido de series, para que la gente, por un pago aproximadamente entre 5 y 8 dólares al mes, pueda llegar a tener acceso a todo este contenido. Cambia completamente el escenario. Quizás cuando uno se pregunta en el 2009, oiga, ¿será que esto sí puede llegar a funcionar? Pues le están apostando a la revolución de la tecnología. Pero la pregunta de los inversionistas, quizás los más optimistas decían, seguramente el consumidor está cansado de estar limitado en lo que va a ver. Y si le ponemos una gran oferta, posiblemente cambie. Y vamos a tener un negocio recurrente durante toda la vida que esté vinculado con Netflix. Cambia completamente. Es una compañía que ahora factura entre 2.7 y 3 billones de dólares al año y únicamente llega a tener 2.300 empleados. ¿Su crecimiento de qué depende? Pues es una exponencial, es exponencial. Porque ¿de qué depende? De dónde esté ubicada la compañía para poder el que tenga internet pues puede acceder a todos los títulos. Así que realmente cambia. Con un escenario también muy importante y muy significativo y es romper el paradigma del negocio. Hay que buscar esos negocios donde realmente se cambie y se genere gran liquidez. Miren, por ejemplo, el caso de Netflix. Este caso es muy importante porque tan pronto se empieza con todo el tema de las cuarentenas, cuando estamos en uno de los momentos más críticos con el proceso del coronavirus, pues la acción, el que quiere invertir o el que quiso invertir en la acción de Netflix, pues en ese momento está en 298 dólares. Al martes, quizás que se actualizó esta acción, estaba, todos los días se actualiza, esta gráfica es del martes, llega a 438 dólares. ¿Esto qué implica? Pues que la persona que invirtió 100.000 dólares, ¿sí? En menos de 3 meses tiene 146.000 dólares, una rentabilidad del 46%. Quizás el que tenga inversiones, si haya tocado el tema de inversiones, de pronto certificados de depósito a término, que tenga inversión en colectiva, alguna fiduciaria, pues va a notar que una rentabilidad de estas no se da. ¿A qué se debe que tenga este crecimiento tan importante esta compañía? Pues bueno, se debe a que la organización ha hecho las cosas muy bien, le apostó a que la gente no va a salir de la casa porque está en un momento de cuarentena, tiene que estar en su casa, pues todo el mundo va a estar consumiendo contenido visual y de esa manera, pues eso es lo que está sucediendo con el mercado. Hablemos un poco de cuál es la situación actual del mundo. Digamos que particularmente lo que más está afectando al mundo son dos cosas en términos económicos. Lo primero, el tema del coronavirus claramente está afectando el consumo, está afectando la salud, está afectando las economías. Y lo segundo está afectándose el petróleo. Una guerra entre la Liga Árabe, una guerra entre Rusia y Estados Unidos.
Este tema del petróleo pues lleva a que todas las proyecciones de ingreso de los países que somos exportadores de petróleo se hagan a $60. El petróleo en este momento pues está alrededor de los 35, 36, $37, es decir, vender petróleo está, el barril de petróleo está alrededor de los $36, pero estuvo negativo, con lo cual el que tenga petróleo va a tener que pagar o tuvo que pagar para que le recibieran el petróleo. Un hecho histórico en el mundo basado en que había demasiado petróleo, ¿sí? Eso afecta demasiado la economía, porque las economías que dependemos de esto se van a ver afectadas. Si le sumamos el tema del COVID, del tema del confinamiento, pues vamos a ver que no solamente se va a afectar las empresas que estén vinculadas al petróleo, sino que en realidad todas las empresas están bien afectadas por la crisis, porque de alguna u otra manera todas las compañías que estamos dentro del ecosistema económico necesitamos compartir con alguna de estas empresas de petróleo. Entonces, todas las compañías se están viendo afectadas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque van a tener menos ingresos. Al tener menos ingresos, pues la economía empieza a ser demasiado frágil, con lo cual se empieza a ver factores de desempleo. Hemos tenido que ver compañías que se dedicaban a los tintes, quizás ahora hacen mascarillas, es decir, una adaptación de las empresas para poder salir adelante, pero claramente el sector empresarial se va a ver afectado. Frente al dólar, pues tenemos una revalorización del dólar y esto se basa a que todas las personas que tienen inversiones en países emergentes están liquidando sus posiciones para llevarse sus dólares para sus países o naturalmente para Estados Unidos, donde se supone que es un mercado un poco más estable y un poco más desarrollado. Eso hace que el precio del dólar se incremente. Esto vinculado a que todo el tema del comercio exterior pues también se va a dar exactamente igual, porque muy poco los países emergentes estamos vendiendo a Estados Unidos otros bienes que no sean relacionados con la salud. Entonces, eso hace que el comercio exterior se vea afectado porque vamos a tener que importar muchas cosas. Y con un dólar que se ha estado revaluando entre un 20 y un 40%, pues todos los países se empiezan a ver impactados comprando cosas mucho más costosas, dándole el tema dando la inflación, pegándole la inflación directa del país. Con esto lo que estamos diciendo es que todo lo relacionado al tema médico, pues lo estamos pagando entre un 20 y un 40% adicional. Eso quiere decir que todos los bienes que están relacionados se van a subir de precio. Al subir de precio va a generar inflación, generando un peso en la economía muy importante. Al generar esa inflación, el precio de las cosas sube general y empezamos a ver impactos en el desempleo. Así que se prevé un tema de desempleo importante en el mundo. El gobierno está generando y teniendo algunas medidas para poder ayudar a las empresas, para poder ayudar a la economía. Eso quiere decir que hay ayudas en nómina, hay ayudas en impuestos, trasladan en impuestos, aplazamiento de impuestos, quizás gobiernos que están empezándose a endeudar para no exigir tanto a las empresas en términos de impuestos, entonces se endeudan, pero eso, todo eso tiene un costo. Eso quiere decir que van a venir unas reformas tributarias a nivel mundial que vuelven a impactar a la empresa el próximo año. Entonces las proyecciones de este año y el próximo van a estar un poco difíciles, van a estar un poco apretadas, pero pues digamos que esto hay que buscar es una adaptación. Esto genera una doble crisis a nivel general que tenemos que entrar a solucionar. Digamos que aquí, hablando de las crisis económicas y como tal de los empresarios, pues las crisis económicas son para todo el mundo. Pero digamos lo que decía Alberto Bernal de CNN, todas las crisis económicas las vive todo el mundo. El problema es que los pesimistas pues la pasan muy mal y los optimistas pues siempre van a estar buscando la solución al proceso y seguramente salen mucho más rápido de una recesión económica. Todo esto lleva a que analicemos cuál es la situación de las empresas. Y la situación de las empresas como tal y la economía y ese entorno, pues lo que lleva es que las compañías necesitan en este momento adaptarse a la situación y evolucionar. Nada que hacer. Romper todo tipo de paradigmas al respecto de.
Entonces, es el momento que las empresas nos empecemos a analizar, a hacer una retrospectiva, miremos qué fue lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, cómo está en este momento nuestra situación económica y empresarial y cómo va a estar para el futuro. Lo importante aquí es apoyo comunitario. Yo creo que esto demuestra que todas las empresas, todas las personas, estamos interrelacionados. Así que empezamos a tener un ecosistema de apoyo. ¿De qué manera le puedo colaborar a usted, empresario? ¿De qué manera le puedo colaborar a usted, persona? Para que salga adelante, porque sé que si usted sale adelante, yo también salgo adelante. Eso hace que se genere un círculo virtuoso para poder evolucionar en términos económicos. Lo segundo, en términos de empresa, hay que ajustar los presupuestos, hay que revisar cuál es la situación que está teniendo y ajusta el presupuesto respecto a lo que usted está viendo en el mercado. Siempre generando sus tres escenarios. Oiga, ¿cuál es el escenario optimista, pesimista y el real? De esa manera ya podemos empezar a ver cómo va a ser la situación económica y dónde debemos recortar y dónde debemos invertir. Seguramente vamos a tener un tema de reubicación laboral. Vamos a tener que las personas que estaban en un área van a tener que estar en otra área para poder apoyar. Eso va a hacer que los funcionarios y que nosotros mismos nos empecemos a volver polivalentes, que empecemos a desarrollar habilidades quizás donde no las teníamos y quizás presionarnos un poco más a buscar nuevas alternativas. También hay que empezar a mirar el tema de facilidades tecnológicas. Todas las compañías, todas las personas tienen que empezar a buscar de qué manera llegan mucho más fácil a su cliente, de qué manera vinculan a su cliente, de qué manera vinculan a sus funcionarios, colaboradores y todas las personas, todos los stakeholders o todos los interesados a la compañía, de qué manera la desarrollamos. Entonces estamos viendo herramientas que están saliendo a flote para poder tener reuniones como la que estamos usando en este instante, que ayudan mucho en el proceso, pero debemos ir mucho más allá. No solamente la reunión es eficiente, también tenemos que saber llegar cómo hacemos para que la experiencia del cliente sea mucho más impactante para que éste vuelva a reinvertir en nosotros. Vamos a tener que también ver el tema de cambio de horarios. Todas las empresas estamos viendo y todas las personas que hacemos negocios estamos viendo que ya los negocios no se hacen de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los negocios arrancan de 11 de la mañana y quizás terminan a las 11 de la noche o se están haciendo negocios a la medianoche. Entonces ya no vamos a tener esos almuerzos de negocios tan fascinantes y ese relacionamiento tan bonito porque seguramente evolucionará en otra cosa y seguramente será el café virtual o seguramente será la capacitación virtual donde ya no nos vamos a reunir 4 personas sino quizás 6. Pero eso lo que va a hacer es que tengamos una revolución en temas tecnológicos y en temas de horario. Yo creo que en este momento de confinamiento, los que estamos aquí como asistentes, hemos sentido que hemos trabajado quizás más horas, y es por el nivel de concentración que estamos teniendo en los procesos. Estamos viendo procesos mucho más largos, estamos buscando alternativas al nivel de nuestras casas para podernos movilizar y cambiar ese ambiente empresarial. Todo eso también lo vamos a tener que hacer, es decir, dentro de nuestras casas vamos a tener que empezar a buscar ambientes laborales. Lo que sí es cierto es que en este momento el COVID lo que mostró es que la humanidad es muy frágil, las empresas son frágiles, así que hay que buscar esos planes B para poder anticiparse a estas situaciones y ver de qué manera entre todos nos colaboramos. Lo siguiente, retención de talento. Esas personas que son exitosas laboralmente, en términos de negocios, tenemos que ver de qué manera lo retenemos. ¿Qué nos estimula? Porque ya seguramente ya no van a ser quizás los viajes, ahora quizás será una herramienta tecnológica la que estimule a la retención de talento. Lo siguiente será la reorganización. La compañía se tiene que reorganizar. Tienen que mirar ahora en qué van a invertir, dónde va a ser lo mejor. Quizás la gran infraestructura de showrooms ya no se van a tener, de pronto showrooms más bien virtuales, en eso se está desarrollando y se está haciendo muy fuertemente, y quizás esa sea también una alternativa válida. ¿Qué preveemos nosotros en términos de proyección? Quizás
Esta es una percepción personal y es que en este momento nos encontramos en aislamiento, que sería la primera franja en la izquierda. La central, que será un levantamiento de ese aislamiento. Entonces, en este momento estamos todos en casita, custodiados, pero seguramente la fase de levantamiento se dará en algún momento donde vamos a empezar a salir teniendo un mix entre las vacunas y entre el nivel inmunológico que tenga la humanidad, pero vamos a empezar a salir poco a poco porque va a haber un levantamiento eh, eh, lento de la economía. Y por último, el último cuadrante será la recuperación, que está en la extrema derecha, y es cómo vamos a salir, a qué velocidad va a salir la economía. Entonces, digamos que tenemos esas tres franjas. Y vamos a analizar el sector turismo, vamos a analizar el sector de alimentos de primera necesidad, las grandes superficies donde podemos comprar alimentos, donde podemos tener provisiones para una posible cuarentena, que es lo primero que se compra. Vamos a analizar también el tema de esparcimiento y como esparcimiento vamos a hacer notar no solamente los cines, los teatros, sino también quizás los cafés, quizás los restaurantes, porque ahí también encontramos un desarrollo muy parecido. Y sector comercio, zapatos, vestuario, vehículos, quizás se comportan muy parecido. Y por último, el tema de bienestar, que es donde estamos nosotros en este instante, comunique. ¿Qué se prevé a nivel de turismo? ¿Qué pasó con el tema de turismo? Esa línea horizontal, pues, es el cero, es decir, es cómo están generando los ingresos. Y nosotros, pues, lo que vemos es que en la fase de aislamiento, pues, una caída súper pronunciada. Y en la fase de levantamiento, pues, el turismo va a tener alguna recuperación. Hablábamos de turismo como hotelería y como viajes, donde seguramente tendrá una evolución, pero van a seguir generando pérdidas porque todavía no van a poder arrastrar esa pérdida acumulada que tiene, así que todavía no le alcanzará. Y en fase de recuperación, pues sí va a tener un incremento, pero todavía no lo va a lograr, sino en el muy mediano, largo plazo. ¿Esto por qué? Porque en este momento el consumidor está muy afectado, está muy impactado en dos vías. Número uno, económicamente, y número dos, en términos de salud. Es decir, nosotros no nos vamos a subir en un avión todavía porque vamos a estar pensando, oiga, ¿qué va a pasar? Si yo me subo al avión, hay 200 personas más, así que yo prefiero esperar que el tema médico se desarrolle mejor para poder viajar en un avión, para poder llegar a un hotel donde voy a estar quizás expuesto. Así que el tema de turismo sí se prevé una recuperación, pero va a ser uno de los sectores más lentos. Analicemos el sector alimentos, como tal, estas grandes superficies donde podemos aprovisionarnos. Pues como vemos en la fase de aislamiento, pues ha tenido un crecimiento total, porque lo primero que uno hace ya no es viajar, sino vamos a comprar las provisiones porque no sabemos por cuánto vaya a durar esta situación de cuarentena, esta posición de aislamiento. Así que yo prefiero comprar mucho, por eso se ve ese crecimiento exponencial en esa línea. En la fase de levantamiento, pues continuará vendiendo y continuará siendo uno de los grandes ganadores. En la fase de recuperación, cuando ya todos podamos salir a la calle, seguramente va a seguir igual, pero a largo plazo volverá a incrementarse. Así que esos negocios de alimentos como tal, pues no han tenido una situación tan impactante porque la gente sigue comprando, el consumidor sigue comprando. En términos de esparcimiento, ¿qué se proyecta? Pues la fase de aislamiento lo mismo, porque no podemos salir, no podemos estar con más personas, más de 5 personas, más de 2 personas, solos, aislamiento total, dependiendo de los países. Así que la primera fase de aislamiento, completa caída, la fase de levantamiento muy tímido, el crecimiento porque va a seguir teniendo pérdidas, pero en la fase de recuperación, cuando ya se diga que ya el tema está medianamente solucionado, ya lo estamos viendo en España, que la gente está saliendo a tomar café, está haciendo restaurante con mucha precaución, pero en el corto plazo, cuando se dé la recuperación, ya se tenga solucionado el tema médico y el tema de anticuerpos, seguramente la fase de recuperación va a ser muy rápida porque también las personas estamos en casa, pero queremos también salir, tenemos una vida que recuperar. Así que ese es de los sectores, percepción personal, que más rápido se va a ver beneficiado en el proceso. El siguiente es el sector comercio.
Lo mismo, digamos que en fase de aislamiento, una caída total, en fase de levantamiento muy tímido, pero en el mediano y largo plazo es cuando se va a ver. Va a ser mucho más tímido que el esparcimiento. ¿Por qué? Porque las personas nos vamos a decir, oiga, yo no voy a cambiar el sofá, no voy a cambiar el carro ya, no voy a cambiar el televisor ya, voy a esperar a que esto recupere, porque en este momento el consumidor está muy golpeado. Así que dice, yo espero que la economía mejore y a medida que mejore, si yo ya veo una recuperación, en ese momento sí cambio el sofá, sí compro el televisor. ¿Esto por qué? Porque nosotros, la fase, el hemisferio derecho nos está diciendo, oiga, cuidado, atención, tenga la mayor precaución porque esto le vuelve a pasar. Así que hasta que no se tenga una recuperación global y no se vuelva a coger confianza del consumidor, pues se va a demorar un poco más el tema del comercio. Y quisiera tocar el tema de bienestar, que es en el sector que estamos y que está Niken, porque al estudiarlo me parece uno de los sectores más bonitos. Yo me dedico al sector financiero, al tema de las inversiones y me gustan las inversiones rentables. Y cuando encuentro esto, ya estudiando el negocio para esta charla, me encuentro con esta situación. En fase de aislamiento, pues fue uno de los sectores que poco cayó. No se le vio un gran impacto porque seguían sus ventas, porque las personas en aislamiento seguimos pensando en bienestar. En fase de levantamiento de aislamiento, pues la gente va a pensar, vamos a seguir pensando en que necesitamos bienestar para poder continuar, con lo cual va a seguir teniendo un crecimiento y va a seguir vendiendo, porque nunca dejó de vender un poco, pero quizás lo recuperó en muy corto plazo porque estamos en la casa cuidándonos y seguimos comprando y seguimos consumiendo cosas de bienestar, porque necesitamos sentirnos bien, recuperar quizás el positivismo, subir nuestras defensas, eso ayudó muchísimo. En fase de levantamiento, pues seguirá teniendo los beneficios, pero en fase de recuperación, ¿qué va a pasar? Como estamos necesitando el tema de bienestar, pero aparte de eso, ya estamos viendo que hay recuperación, el consumidor está detectando que ya tiene recursos para poder volver a comprar, pues va a ser el sector con más rápida recuperación, porque aparte de todo lo que está comprando, pues va a decir, yo me sentí bien, me tengo que seguir sintiendo bien, tengo que seguir subiendo mis defensas y seguir buscando el bienestar emocional, mental y físico, con lo cual es uno de los sectores que más rápido va a tener recuperación. Esto me llevó a preguntarme dos cosas. Lo primero, necesitamos saber cuál es el tiempo de recuperación de esto. O sea, necesito yo saber como financiero cuál es el tiempo de recuperación por mí y por mis clientes para saber y poder sugerir en dónde podemos invertir. Y lo segundo, yo quiero saber por qué estos negocios son ganadores. Necesito encontrar las respuestas. Encontré lo siguiente. Vamos a ver primero el tiempo de recuperación y luego vamos a ver el tema de negocios ganadores y perdedores. Lo primero, fase de recuperación. Pues lo primero que yo analizo, esto es percepción personal, es que estamos viendo una especulación total del mercado. Una especulación total del tema. Entonces, todos los días se especula sobre la vacuna, y todos los días se especula sobre cómo es el contagio, pero realmente no se ve cómo podría ser y no nos deja tranquilo el proceso, con lo cual seguimos en fase de aislamiento. Algunos países ya están saliendo a la calle, el comercio se está abriendo tímidamente, pero no hay una certeza de cuándo se va a abrir. Es decir, cada vez salen más noticias, un día dicen vamos a abrir la economía, el siguiente no, porque estamos teniendo más casos de contagios, con lo cual no sabemos claramente cuál es la respuesta del proceso. Entonces, aquí la solución médica, esta mañana leía, pues que la Universidad de Oxford ya tiene la vacuna, que ya la aprobó en 200 personas, salió validada y que en ese momento hay 10.200 personas para hacerse la prueba y seguramente podríamos tener una vacuna antes de septiembre. Entonces, si esa es la línea, pues sería una alternativa muy buena. Pero con lo cual nos deja junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses para tener que convivir con el que estamos viviendo. Entonces vamos a ver que tenemos una convivencia económica donde entre más tiempo de restricción haya, más tiempo de recuperación voy a tener. Es decir, me voy a demorar mucho más en poderme recuperación. Entonces, lo único que queda aquí para este proceso es que tenemos una capacidad de cooperación entre todos. Nos vamos a cuidar entre todos para ver de qué manera
si yo no salgo a la calle, si no estoy buscando problemas, sino más bien soluciones, pues voy a lograr hacer negocios desde mi casa, voy a lograr evolucionar mejor el negocio desde mi casa, si lo puedo hacer, pero muy pocos negocios me lo van a permitir. Pero también por mí mismo y por los demás. Oiga, ¿de qué manera coopero yo para que no hayan más contagiados? Puedo ser asintomático y puedo estar contagiando a los demás. Así que lo único que me queda aquí es intentar seguir en aislamiento hasta que el tema médico se solucione. Con lo cual, los negocios que no tengan que salir van a ser los ganadores. Y con eso llegamos a este slide que me encanta, donde vamos a ver cuáles son las empresas ganadoras y cuáles son las perdedoras de todo esto, porque yo creo que en fase de confinamiento y de COVID, pues siempre sí van a haber unos perdedores muy fuertes, pero también hay unos ganadores. ¿Y qué encontré aquí? Voy a empezar desde lo malo, si me lo permiten, y es que todo el tema de aerolíneas, entretenimiento, hotelería, comercio, vehículos, todo lo que tenga que ver educación tradicional, todo lo que tenga que ver con desplazamiento de las personas, pues son los perdedores, porque no tienen la infraestructura que sí tienen los ganadores. Los ganadores, ¿quiénes son? Todos aquellos negocios, todas aquellas empresas que impidieron que las personas salieran de la casa. Si yo impido que salgan las personas de la casa y genero un negocio alrededor de eso, pues voy a ser el ganador. Claramente, la primera, ¿cuál es? Las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo no necesariamente tengo el desplazamiento, yo lo puedo hacer virtualmente. ¿Con cuántas personas? Pues antes el tema de mercadeo lo hacía con una persona, uno a uno, y ahora encuentro que la red de mercadeo yo ahora virtualmente puedo tener más, no tengo una reunión diaria, sino que tengo 8 reuniones porque no tengo que tener el desplazamiento. Entonces, hablando Bogotá, seguramente en México también, el desplazamiento en ciudades principales se puede tardar una hora, hora y 15, hora y 20. Seguramente en ciudades más pequeñas podría demorarse menos, pero si yo puedo hacer una reunión a las 8, a las 9, a las 10, pues estoy evolucionando mucho más rápido. Tema de educación a distancia, tema de farmacéuticas, tema de salud, tema de apuestas en línea, tema de redes sociales. Esos son los ganadores, son las empresas que estamos facturando en este momento. Entonces, cuando yo analizo cuáles son los ganadores, la siguiente pregunta es, ¿qué hace que estas compañías sean las ganadoras? Y encuentro que uno de los aspectos más importantes de los ganadores es la infraestructura que tienen. La infraestructura fue desarrollada para que las personas puedan hacer negocios moviéndose, es decir, desplazándose o sin desplazarse. Así que es el éxito de estos negocios. Así que, por ejemplo, si hablo del sector de educación, las universidades, los centros de estudio, que ya estaban diciendo, oiga, mis estudiantes pueden asistir a mis aulas, pero aparte de eso también pueden asistir a mis aulas virtuales, pues son realmente las empresas, las universidades que no están generando pérdidas. Cuando yo analizo estos negocios, digo, entonces, ¿cuáles son los buenos negocios en el mercado? Y digamos que después de mucho estudio, la infraestructura, como ya lo vimos. Segundo, las compañías que necesiten menos tiempo para poder comercializar. No necesiten grandes cantidades de tiempo para estar con sus clientes. Tercero, que sean compañías rentables, donde los márgenes sean importantes para poder pagar toda la infraestructura también. Que tenga una base muy fuerte de contactos, porque me permite tener el tema de referenciación. Las fases de expansión, que sea de rápida expansión. Es decir, que yo pueda hablar con muchas personas y me permita enriquecer mi red de contactos, ¿sí? Que tenga la posibilidad de tener ingresos múltiples, es decir, que no solamente gane por una línea, sino que tenga 2 o 3 líneas. Esos son los buenos negocios. Entonces, si hablo de Facebook, no solamente vende publicidad, sino que también vende datos. Las universidades no solamente venden estudios, sino que también venden consultoría. Oiga, si tienen esos ingresos, las vuelve exitosas. Que tengan un desarrollo tecnológico para poder generar este entorno de negociación. Que siempre se estén educando, que siempre se estén capacitando porque están teniendo la facilidad de poder tener a los clientes, los funcionarios, los proveedores con una sola cultura empresarial. Que tengan un soporte,
que le ayude a todos a los clientes, a los vendedores, a los comerciales, a todos para poder evolucionar. Y esto revierte en cuáles son los ciclos de los negocios. Es decir, ya vimos que la infraestructura, el tiempo, la rentabilidad y la expansión son buenos, pero necesitamos saber dónde están los negocios, cuáles son los negocios crecientes, quizás los negocios maduros, y entonces me encuentro yo con que el ciclo de los negocios empieza a cubrir una etapa también muy importante, porque dependiendo de dónde esté, podrá tener fases de expansión o fases de declinación o de pérdida. Entonces, esta gráfica, el 1 me muestra negocios en etapa de desarrollo, ideas de negocios. El 2, una fase de introducción. El 3, una fase de crecimiento exponencial. 4, negocios que están maduros. Y quinto, ya cuando los negocios están, digamos, en pérdida. Entonces, solamente voy a tratar el escenario 3, 4 y 5. Estos serían los cuadrantes. Y voy a permitirme analizar tres negocios únicamente para que veamos cuál es el impacto y cuál fue el impacto en la economía. Entonces, el primero quisiera analizar Uber. Uber en muchos países está en fase de crecimiento, pero en muchos otros países, es decir, está vendiendo muchísimo, todo el mundo está descargando la aplicación y todo el mundo quiere tomar el servicio de transporte privado o público, dependiendo del país, para poderse generar esto, ya sea por seguridad o por lo que sea. Pero en otros países también está maduro, es decir, ya es un negocio que no puede crecer más, ya llegó a su tope. Pero en otros negocios, como en otros países, como en Colombia, en este momento está en fase de declinación. ¿Por qué? Porque una fase jurídica, un tema jurídico, lo sacó del mercado. No lograron la autorización, en ese momento tuvo la declinación. Es decir, tuvo una fase de crecimiento, madurez y declinación en menos de 4 años que lo sacó del mercado. El siguiente es McDonald's. El negocio de McDonald's es un negocio que ya no se encuentra en crecimiento. Es un negocio que ya se encuentra maduro. ¿Cuánto lleva en madurez? 30 años. Es un negocio que ya se sabe cómo vende, es un negocio que ya se sabe cómo evoluciona, ya se conocen los clientes, pero también está pasando fácilmente de madurez a declinación, rápidamente, continuamente está pasando de madurez a declinación. ¿Por qué? Porque cada vez se piensa más en el bienestar, cada vez se piensa más en comida saludable, así que cuando hay esa línea, pasa a declinación. Pero también pasa crecimiento cuando hace 6 años decide cambiar su menú y empezar a introducir productos y comida un poco más saludable y de bienestar. Así que pasa a fase de crecimiento. Con lo cual, estos tintes, lo que me dicen, los negocios que estén en tendencia son los negocios que están vinculados al bienestar. Entonces, aparte de tener un soporte muy fuerte en términos empresarial, todo lo que tenga que ver con el consumidor y en términos de bienestar, de duración, que las personas quieran vivir mejor, que quieran estar mejor en edad, que quieran durar más tiempo, pues van a ser las fases que estén más rápido en crecimiento. Con lo cual revalidamos que el negocio en el que estamos, pues puede ser un negocio como el de Niken, que está en este momento en crecimiento continuo. Por último, quisiera dejarle algunas estrategias a nivel de empresas y microempresas que he podido consolidar en estos 2 meses. Y lo primero es, hágase un autodiagnóstico. Revise usted como empresa qué tiene, qué recursos tiene, qué recursos puede llegar a tener, en qué puede invertir, en qué no debe invertir, con quién cuenta, cuánto dinero cuenta, qué infraestructura tiene para poder salir adelante. Segundo, sí o sí tiene que pensar en la transformación digital. Ese paradigma que teníamos, yo cierro negocios únicamente desplazándome donde el cliente, que era un paradigma propio, yo ya lo rompí. Los negocios se cierran es por su gestión, se cierran es por el expertise que se tenga y por la capacidad de negociación, así que la herramienta tecnológica puede ayudar mucho más. Tercero, ajuste el presupuesto. Positivo o negativamente dependiendo en el sector que usted esté, pero revise cuál va a ser su ingreso real y cuáles son sus gastos para saber cuánto puede invertir. Hay que profesionalizarse, hay que educarse. En lo que usted sea experto y en lo que quiera dedicarse, tiene que profesionalizarse porque ahorita es el momento de la verdad. Tiene usted a todo el mundo en su casa
a todas las empresas en su casa y es el momento que usted se profesionaliza, se debe reconocer por algo. Porque muchas empresas, muchas personas se reconocen porque hacen todo bien. Necesito que las compañías o que donde estamos seamos expertos en una sola tarea, en dos tareas, pero que seamos reconocidos por eso. Liquidez. Es el momento de tener liquidez. Hay que buscar negocios que generen recursos. Porque hemos visto que lo que está pasando, las crisis económicas antes se presentaban cada 30 años, luego pasaron a ser cada 5 años, luego cada año y ahorita tenemos crisis en el mismo mes. En el mismo mes tenemos una crisis económica, cayó el mercado y después vuelve y sube porque ya se recuperó la economía, porque la discusión entre China y Estados Unidos mejoró y en ese momento ya mejora la economía. Así que prima la liquidez. Cuide a su cliente. El servicio al cliente se vuelve muy importante. Tiene que cuidar a su cliente. Busque ese cliente deseable, esté con él, acompáñelo, porque buscar un cliente nuevo empieza a costar mucho más. Haga inversión planificada. En este momento vemos miles de alternativas y como estamos en casa nos van a llegar miles de alternativas en que invertir. Planifique muy bien en qué puede invertir, porque pueden haber alternativas muy buenas, pero quizás con riesgos muy altos. Cuidado con la deuda. Dos cosas con la deuda. La primera, debe pagar las deudas. No hay opción, debe pagarlas porque en el largo plazo, en el mediano plazo, tiene que hacerlo. No hay forma que vaya a haber una condonación de deudas. Y segundo, tenga cuidado con adquirir nuevas deudas. La deuda que usted vaya a adquirir, revise la que sea planificada, que sea eficiente. Si es una deuda que le va a generar dinero nuevo, pues hágalo. Si es una deuda de un activo fijo, una casa, un apartamento, revíselo. Revise si es el momento de hacerlo. Y por último, tenga reservas de capital. Tiene que tener una reserva para una posible crisis. ¿De cuánto? Depende. Digamos que muchas teorías financieras dicen que si usted ahorra el 10% de su ingreso, seguramente puede tener una vejez muy saludable. Es una aplicación válida, es decir, no hay una ilustración financiera, científica que demuestre que esta es la verdad absoluta, pero el 10% sí le va a permitir tener un ingreso en su última fase de vejez para poder disfrutar y estar tranquilo para poder estar en la sociedad. Pues no me queda más que agradecerles, dejarles una frase que dice para el evento. La estrategia de un proyecto exitoso consiste en engranar pasión, calidad, enfoque, dedicación y velocidad. De mi parte, muchas gracias y bueno, no estaré atento a las posibles preguntas que se puedan presentar. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que para los que no somos para nada financieros, es muy claro ver cómo va a ser este proceso de recuperación y cuáles son esas industrias, cuáles son esos espacios que van a ser los más favorables para esto. Vamos a resolver 2 o 3 preguntas rápidas. La primera es, nos escriben de Ecuador diciendo, en Ecuador la política es de despidos. ¿Esto cómo impactaría en la economía? Eh, yo creo que todos los países en este momento se están viendo abocados a despedir personas, es decir, estamos viendo que nuestros clientes no están comprando igual, están disminuyendo su compra. Así que sí, es una realidad que vamos a tener, pero también en fase de recuperación va a ser muy rápida la contratación. Es decir, hay que preocuparnos en este instante, sí, hasta que llegue una vacuna. Lo que esperamos nosotros como financieros positivos es que así como se ha tenido una caída muy fuerte, la recuperación va a ser muy fuerte, porque todo el comercio se va a reactivar muy rápidamente, con lo cual van a haber contrataciones también muy rápido. ¿Se va a frenar la economía? Sí. Todos los países van a estar despidiendo personas, pero también lo que hay que buscar en esa alternativa es tener un ingreso para que la economía, para que la economía familiar no se vea afectada. Esa sería la recomendación. Y la segunda, tener un poco de paciencia y mirar de qué manera se coopera. Es decir, si somos funcionarios, si somos negociantes, hagamos la cosa lo mejor posible y busquemos que cuidemos el ingreso nuestro y el de nuestra compañía. Pero sí, es una realidad. Pero así como cayó, la conclusión, así como cayó la economía rápidamente, la explosión hacia arriba tiene que ser muy fuerte. Listo. Hay otra por acá sobre la industria de los seguros. Dice, aseguradoras venden muchos seguros de vida y médicos deberían ser ganadores. Las aseguradoras y el sector financiero son los ganadores.
Hay que seguir comprando seguros. Ahorita en fase de coronavirus tenemos también una fase de noticias nefastas en los noticieros, donde está diciendo que cada día hay más personas fallecidas, así que los seguros de vida se están incrementando. ¿Qué bajan? Pues las pólizas de vehículos, las pólizas contra riesgos, pues seguramente no son las ganadoras, pero las pólizas de vida sí están en este momento en los mejores ganadores. Y el sector financiero, pues es un sector ganador porque la deuda existe y por más que sea aplazada la deuda, pues los intereses van a continuar, así haya reducción de intereses. Con lo cual el sector financiero y asegurador sí es afortunadamente casi siempre es ganador. Bueno, pues bueno, acá hay muchas preguntas ya muy puntuales sobre algunos sectores. Nos encantaría poder tener un espacio más grande o un tiempo más extenso. De igual manera, hay muchos mensajes de felicitación. Muchísimas gracias por lo simple, lo práctico. Y bueno, muchísimas gracias, Andrés, de nuevo por tu tiempo. Sabemos que es sábado y que nos estás aportando un poco de todo el conocimiento que tienes frente a los mercados. Ya para ir cerrando, vamos a contarte que vamos a cerrar la sesión por YouTube. Agradecemos, pero esto es una transición. Tenemos una actividad a las 11 de la mañana. Nos vamos a ir a una actividad deportiva. Como comunidad estamos aportando diferentes escenarios. Entonces, a las personas que están conectadas en Zoom, si se quieren quedar en este mismo link, a las 11 vamos a iniciar nuestra próxima actividad. En YouTube vamos a cerrar y retomar la conexión. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todo el equipo que nos da soporte. Por el momento ya vamos a cerrar este espacio, aunque ya se pueden quedar, vamos a dejarlos con algunos videos y pues bueno, nos escucharemos en una próxima ocasión. Claro que Feliz sí. día. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.